¿Qué tal? Buenas tardes. Estos son 800 páginas dedicadas a la justicia universal, a la jurisdicción universal. ¿Los dictadores más conocidos son los más difíciles de enjuiciar? Sí, cualquier dictador es difícil de enjuiciar. A pesar de que pierdan el poder, siguen teniendo mucho poder y sobre todo siguen siendo protegidos por las estructuras de hecho o de derecho, y lo grave es que en los propios países es muy difícil que se haga justicia. Sin embargo, hay ejemplos importantes como puede ser el caso de Argentina, en menor medida también Chile, en que finalmente se imparte justicia, también en otros, y en otros muchos no se hace. Por tanto, el instrumento de la jurisdicción universal es fundamental para conseguir que la impunidad sea lo menor posible. Usted dice, a los poderosos, a los dictadores, a los que hicieron el mal, les protegen las estructuras. Y a las víctimas, ¿esta es la última oportunidad para muchas de ellas para que se haga justicia? Sí, en el sobretítulo del libro se expresa que la jurisdicción universal es la última esperanza de las víctimas. Es un instrumento judicial, por tanto, a donde estoy reclamando es a la justicia y a la protección de las víctimas, empoderar a las víctimas, enfocar el derecho penal desde las víctimas, y su protección supone apostar por la jurisdicción universal. Desgraciadamente, en los países en los últimos años, específicamente España, después de 2014 y la reforma del Partido Popular, han ido en sentido inverso, pero hay que continuar. Hay que, en tiempos de crisis, apostar no solo por tenerla y mantenerla la jurisdicción universal, sino por ampliarla. Antes o después va a ser absolutamente necesaria, y se ha visto como un instrumento muy bueno y adecuado para devolver esa dignidad a las víctimas y hacer posible la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Fíjese, en este libro, más de 800 páginas, que creo que ha pasado incluso por su madre para ver si era de comprensión general para todos los que se acercaran hasta él, hay que llegar hasta la página, no llevo gafas, pero hasta la página 580 para descubrir un capítulo que a mí me parece muy relevante. Cuando usted abrió la causa contra los crímenes franquistas, se encontró de frente con el ministro Rubalcaba, que le aconsejó que era, para prosperar en la judicatura, mejor dejar el tema. ¿Qué le dijo en concreto Rubalcaba? Bueno, más o menos esto, pero un juez, cuando tiene que decidir sobre las investigaciones que le corresponden, tiene que ser no solo coherente, sino cumplir la ley y, sobre todo, éticamente tener esa coherencia. Si yo había, al amparo de la jurisdicción universal, iniciado causas por crímenes masivos en Argentina, en Chile, con Pinochet, con la Junta Militar Argentina, pues una vez que me correspondió en sorteo hechos similares acontecidos en España y que estaban impunes y que continúan impunes, no podía por menos de aplicar la misma doctrina, los mismos elementos para proteger a las víctimas, para empoderarlas, para dignificar, al menos desde la justicia, con respuestas concretas que se podían dar. Eso evidentemente tenía un riesgo, porque en España todavía en ese momento, como se comprobó y posteriormente también como lo estamos comprobando, hay heridas que no acaban de cerrarse, sobre todo por decisiones políticas, no tanto por la sociedad que quiere realmente que esas víctimas sean reparadas. Pero hay que ser coherente y avanzar. Las consecuencias vinieron, las padecí, las continúo padeciendo, pero hay que tomar decisiones y, desde mi punto de vista, tomé la adecuada y sigo muy firme en ese planteamiento. Luego le pregunto dónde se sufren más presiones, si en la política o en la justicia, pero déjeme continuar con este asunto, porque estamos en un momento crucial para la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. ¿Su intuición, su experiencia, le hace pensar que el Supremo dictará medidas cautelares o no? No, de hecho yo creo que las medidas cautelarísimas han sido ya desestimadas. Las que se han solicitado, creo que es una resolución del día de hoy,
y en todo caso no creo que exista motivo suficiente, porque no hay ningún daño ni perjuicio para las víctimas o para los familiares, y mucho menos para la fundación que lleva el nombre de el dictador, que hiere la sensibilidad de las víctimas, que sea precisamente un actor jurídico en este caso. Lo único que se está haciendo es extraer los restos del dictador, depositarlos en un panteón familiar según se establece, y que no esté por más tiempo con las víctimas que fueron inhumadas allí sin conocimiento de los propios familiares, y donde el trabajo esclavo fue lo que levantó ese mamotreto de cuelgamuros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no hay posibilidad de que el Supremo adopte esa medida. Sería muy grave desde mi punto de vista que así lo hiciera. Espero que no. No sabemos lo que harán los tribunales, pero sí que conocemos, por palabras de Pablo Casado, lo que él haría si consigue convertirse en presidente del gobierno. Escuche, es breve. Franco, yo lo que haría como presidente del gobierno es enterrar el debate. Ya está bien. Vamos a dejar ya de jugar con la concordia, con la transición, con el sistema constitucional. Yo no gastaría un euro en desenterrarlo, ni un euro en volverlo a enterrar. ¿Desenterrar a Franco, exhumar a Franco, es jugar con la concordia, como dice Pablo Casado? Yo creo que Pablo Casado, respetando lo que diga, como no puede ser menos en un sistema democrático, creo que se equivoca profundamente. Y si realmente pensara lo que dice y más allá de su ideología, porque estamos hablando de víctimas, no estamos hablando de ideologías, no estamos hablando de un bando ni de otro, evidentemente. Claro que se tiene que evitar ya todo ese discurso, pero las víctimas tienen que ser reparadas. Es el derecho fundamental a la verdad, a la justicia, a la reparación, a las garantías de no repetición, una comisión de la verdad. No hay por qué confrontar, no hay por qué decir estos clichés electoralistas. Si hay debates porque algunos no quieren bajo ningún concepto que se establezca esa verdad sanadora, no vengativa. No se busca la venganza, no la hay, y por tanto el debate, la discusión es por parte de quien no cumple la ley, como por ejemplo el gobierno del Partido Popular a partir de 2011, que dejó inaplicada la ley de memoria histórica en forma bastante cuestionable, y que todavía siga indicando en esta línea que no lo va a hacer. Para mí es un claro acto de rebeldía frente a la legalidad vigente, y sobre todo un acto de desprecio a las víctimas, si es que realmente se siente. Y si no se siente, pues lo mejor es no decirlo y poner todas las manos juntas para dar una solución. Me habla de víctimas, de reparación y de justicia. Y en medio del debate político, hoy se ha colado el presidente mexicano, López Obrador. Esto es lo que ha dicho. Envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón. ¿Esto es justicia universal o López Obrador se ha pasado de frenada? No, esto puede marcarse en una opinión, pero evidentemente, por ejemplo, sí, por la Inquisición la Iglesia podría pedir perdón también. Muchos países tendrían que pedir perdón. El genocidio belga en el Congo, también se expulsó a los judíos de aquí, también se expulsó a los musulmanes. Tuvimos que expulsar a media España para que viviera la otra media. Y también hubo hechos criminales dentro del Nuevo Mundo, pero también continuaron con los propios ya criollos y autóctonos, y han seguido hasta la actualidad. En América Latina siguen masacrando y muy pocos piden perdón. Por tanto, hay que hacer una reflexión profunda, conjunta, para no modificar hechos históricos, pero sí, desde luego, hacer una narrativa que definitivamente aleje estas cuestiones de las relaciones entre Estados. Un par de preguntas, que sé que se tiene que marchar a la presentación del libro, pero en 2021 acaba su inhabilitación. ¿Volverá a la judicatura o su camino es ahora el de la política a través de Actúa? Yo soy uno de los fundadores de Actúa
y promuevo a este partido político porque creo que es fundamental la visión que aportamos dentro del progresismo y dentro de la izquierda, y para evitar que se disperse y que quienes no quieran, no tengan pensado votar, pues acudan con una opción más que puede ser muy transversal. Cuando llegue 2021 y cumpla mi sentencia, que en ningún momento he reclamado que se acorte, más allá de tener planteado en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas mi reclamación, yo pediré el reingreso, creo que es lo que me corresponde, y estaré atento a lo que el Consejo General del Poder Judicial decida, o en su caso el Tribunal Supremo, y me incorporaré. Creo que de alguna forma es mi propia reparación, y después ya veremos lo que acontece. Y la última, señor Garzón. Ya sabe que en estas listas electorales se ha incorporado, especialmente en la derecha, militares, toreros, abogados del Estado, bueno, mucho civil que pasa a la vida política. ¿Usted que ha pasado por ese camino? No sé si pedirle consejo o advertencia. Bueno, yo lo que creo es que hay una especie de subasta de puestos políticos, porque empezamos a dudar de que algunos partidos Algún problema hemos tenido con esa conexión, pero bueno, gracias a Baltasar Garzón, que está a punto de presentar ese libro, y suerte.